El silencio entre padre e hija puede ser más ensordecedor que cualquier grito. La historia de Carmen es el reflejo de muchas mujeres que han cargado con el peso de cuidar a quienes nunca estuvieron cuando más se les necesitaba. Una mujer de 53 años enfrentada a la ironía más dolorosa: convertirse en la única cuidadora del hombre que jamás cuidó de ella. Hola a todos, hoy les contaré una historia que quizás resuene en el corazón de muchas de ustedes. Una historia sobre las heridas que nunca cicatrizan completamente y las disculpas que llegan demasiado tarde. Si mi relato les conmueve, les agradecería que compartieran este video y se suscribieran para acompañarme en más historias como esta. Las palabras "te quiero" suenan diferentes cuando vienen de labios que nunca antes las pronunciaron. A veces la vida nos coloca en situaciones donde el pasado y el presente chocan violentamente, obligándonos a mirar de frente lo que siempre quisimos ignorar. Esta es mi historia, la de una mujer que tuvo que aprender a perdonar sin olvidar. Me llamo Carmen Mendoza, tengo 53 años y crecí en Valdepeñas, un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi madre nos crió sola a mis 2 hermanos y a mí, después de que mi padre, Ramón, decidiera que la vida familiar no era para él. No fue un abandono dramático como en las telenovelas. Simplemente se fue diluyendo su presencia hasta que un día ya no volvió. Durante mi infancia lo veía tal vez 2 veces al año. Aparecía con algún regalo pequeño, me revolvía el pelo y me preguntaba por la escuela como si realmente le importara. Luego desaparecía por meses. Mi madre nunca habló mal de él delante de nosotros, pero sus ojos se oscurecían cada vez que escuchaba su nombre. Tu padre es un buen hombre, solo que no sabe ser padre, repetía como un mantra. Los cumpleaños pasaban y él rara vez aparecía. Recuerdo especialmente mis 15 años. Había guardado la esperanza infantil de que vendría con un regalo especial. Quizás me diría lo orgulloso que estaba de la mujer en que me estaba convirtiendo. Esperé toda la tarde mirando hacia la puerta. Solo llegó una postal 3 días después, con una disculpa escrita a toda prisa. La adolescencia es difícil para cualquiera, pero más cuando intentas entender por qué no eres suficiente para que tu propio padre quiera quedarse. Mientras mis amigas se quejaban de padres estrictos, yo fantaseaba con tener a alguien que se preocupara lo suficiente como para prohibirme algo. El vacío que dejó formó un pozo en mi interior que intenté llenar con logros académicos y luego con un matrimonio apresurado a los 20 años. Mi esposo, Alberto, era lo opuesto a mi padre, constante, presente, casi obsesivamente responsable. Quizás por eso me casé con él, buscando inconscientemente llenar ese vacío. Tuvimos 2 hijos, Elena y Marcos. Juré que nunca conocerían la ausencia que yo sentí. Les di todo lo que nunca tuve: estabilidad, presencia, cariño constante. Me convertí en una madre perfecta para compensar al padre imperfecto que tuve. A los 30 años, cuando mi carrera como enfermera empezaba a consolidarse, mi padre reapareció brevemente. Se había casado de nuevo, tenía una hija pequeña. Ver cómo abrazaba a esa niña, cómo le brillaban los ojos al mirarla, fue como recibir una puñalada. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Qué tenía ella que yo no tuve? Esas preguntas me atormentaron durante años. A veces, en mis turnos nocturnos en el hospital, me preguntaba si mi padre pensaba en mí, si recordaba mis cumpleaños, si guardaba alguna foto mía, si sentía orgullo cuando me gradué con honores. La respuesta siempre parecía ser la misma: no lo suficiente como para estar presente. Aprendí a vivir con esa certeza, a no esperar llamadas en fechas importantes, a no sentir decepción cuando no llegaban. Mi madre falleció cuando yo tenía 45 años. En el funeral, mi padre apareció como una sombra al fondo de la iglesia. No se acercó a darme el pésame, solo me miró desde lejos con una expresión que no supe interpretar. Quizás era culpa, quizás simple cortesía. Al día siguiente había desaparecido nuevamente, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron.
Elena se casó y me hizo abuela de un precioso niño. Marcos se mudó a Barcelona por trabajo. Mi matrimonio con Alberto se había convertido en una rutina cómoda pero sin pasión. Nos habíamos convertido en compañeros de vida, unidos por los hijos y los años compartidos, pero poco más. El fuego se había apagado hace tiempo, aunque ninguno lo admitiera. Un martes de noviembre recibí una llamada que cambiaría todo. Era Lucía, la media hermana que apenas conocía. «Papá está enfermo», dijo con voz temblorosa. «Es cáncer terminal, está preguntando por ti». Sus palabras cayeron como piedras en el estanque quieto de mi vida. Después de tanto silencio, ahora quería verme. Justo cuando se enfrentaba a su propia mortalidad. No supe qué responder. Una parte de mí quería colgar, decirle que era demasiado tarde, que ese hombre había perdido el derecho a pedirme nada. Otra parte, la niña que aún vivía dentro de mí, quería correr a su lado, buscar finalmente las respuestas a preguntas que había guardado durante décadas. «Dame la dirección», respondí finalmente, con una calma que no sentía. Lo encontré en un pequeño apartamento a las afueras de Madrid. Estaba irreconocible, demacrado por la enfermedad. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que recordaba. Ojos oscuros, profundos, ahora hundidos en un rostro amarillento. Al verme, intentó incorporarse. «Carmen», dijo con voz débil, «has venido». Como si tuviera algún derecho a esperar que lo hiciera. «He venido», respondí secamente. No sabía qué más decir. 40 años de ausencia habían creado un abismo entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Me senté junto a su cama, incómoda, como una visita obligada a un desconocido. Él tosió varias veces antes de hablar. «Los médicos dicen que me quedan 3 meses, como mucho», explicó. «Necesito que alguien me ayude. Lucía no puede. Tiene a sus hijos pequeños y su trabajo. Pensé en ti. Eres enfermera, ¿verdad?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de 40 años de ausencia, mi padre no me llamaba para pedir perdón, sino para que fuera su enfermera personal. La ironía era tan dolorosa que casi resulta cómica. Quise gritar, decirle que no le debía nada, que buscara ayuda en otra parte. Pero miré sus ojos, ahora suplicantes, y vi algo que nunca había visto antes: miedo. Ramón Mendoza, el hombre que siempre había sido libre como el viento, ahora estaba atrapado en un cuerpo que le fallaba. «Necesito pensarlo», respondí finalmente. Esa noche no pude dormir. Alberto me escuchó dar vueltas en la cama durante horas. «No tienes ninguna obligación», me dijo cuando le conté sobre la petición. Pero ambos sabíamos que no era tan simple. Soy enfermera, cuido a desconocidos todos los días. ¿Cómo podría negarme a cuidar a mi propio padre, por muy ausente que hubiera sido? La culpa y el resentimiento batallaban en mi interior como 2 enemigos irreconciliables. Al amanecer, tomé el teléfono y llamé a Lucía. «Lo haré», dije, «pero con mis condiciones». Una semana después, mi padre se instaló en nuestra casa, en la habitación de invitados que casi nunca usábamos. Alberto se mostró amable pero distante. Mis hijos, que apenas conocían a su abuelo, no sabían cómo comportarse ante ese anciano demacrado que de repente formaba parte de nuestras vidas. Elena, siempre más sensible, intentaba entablar conversación con él durante las comidas. Marcos, en cambio, lo observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento, como si intuyera todo el dolor que este hombre me había causado a lo largo de los años. La primera mañana que tuve que ayudarlo a bañarse fue insoportablemente incómoda. Sus huesos se marcaban bajo la piel amarillenta y los moratones de las inyecciones salpicaban sus brazos como pequeñas galaxias violáceas. Mientras lo sostenía para que no resbalara, pensé en todas las veces que necesité su apoyo y no estuvo. En cómo aprendí a montar en bicicleta sola, cómo me consoló mi madre en cada desamor, cómo tuve que trabajar desde los 16 años
para ayudar en casa mientras él construía otra familia en otro lugar. Eras una niña preciosa, comentó una tarde mientras le cambiaba el gotero. Había traído un álbum de fotos pequeño y me mostraba una imagen donde aparecía yo, de unos 5 años, sonriendo con un diente menos. ¿Guardaste fotos mías?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Asintió débilmente. Todas las que tu madre me enviaba. Un nudo se formó en mi garganta. Durante años había imaginado que ni siquiera recordaba mi rostro, que mi existencia era apenas una nota a pie de página en su vida. Y allí estaba, conservando retazos de una infancia que decidió no compartir. Con el paso de los días, una rutina se instaló en nuestra casa. Le administraba la medicación, controlaba sus constantes, preparaba comidas que pudiera digerir con facilidad. Lo ayudaba a dar pequeños paseos por el jardín cuando tenía fuerzas. A veces hablábamos, conversaciones superficiales sobre el tiempo o las noticias. Otras veces, un silencio pesado se instalaba entre nosotros, cargado de todas las palabras que nunca nos habíamos dicho, de todos los te quiero y te necesito que quedaron suspendidos en el tiempo. Éramos 2 extraños unidos por la sangre y separados por el abandono. Una tarde, mientras veíamos juntos un documental sobre la costa mediterránea, empezó a hablar de repente. Tu madre y yo nos conocimos en Valencia durante unas vacaciones, dijo con la mirada perdida en la pantalla. Era la mujer más guapa que había visto nunca. Me enamoré al instante. Lo miré de reojo, desconcertada por esta repentina confesión. Nunca Aimé había hablado de su relación con mi madre. ¿Qué pasó entonces?, me atreví a preguntar. Él suspiró profundamente. Me asusté. El compromiso siempre me dio terror. Ella merecía algo mejor que yo. La respuesta me enfureció. La simpleza con la que justificaba años de ausencia, el dolor causado, las lágrimas derramadas. Eso no es una excusa, respondí con la voz temblorosa. Tuviste 3 hijos. No es que no supieras ser padre, es que elegiste no serlo. Mis palabras cayeron como piedras entre nosotros. Vi cómo se encogía ligeramente, cómo el dolor cruzaba su rostro. No supe si era por la enfermedad o por mis palabras. Tienes razón, admitió después de un largo silencio. No hay excusa que valga. Solo puedo pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. Esa noche lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre. Un llanto profundo, desgarrador, que venía desde lo más hondo de mi ser. Alberto me abrazó en silencio, permitiéndome desahogar décadas de dolor contenido. No sé si puedo perdonarlo, le confesé entre sollozos. No sé si quiero hacerlo. Mi esposo me acarició el pelo con ternura. No tienes que decidirlo ahora, ni siquiera tienes que perdonarlo nunca si no quieres. Solo tienes que hacer lo que te traiga paz. Sus palabras, sencillas y sinceras, me acompañaron en las semanas siguientes como un mantra. El estado de mi padre empeoró rápidamente. Los médicos habían sido optimistas con los 3 meses, pero su cuerpo no resistía como esperaban. La morfina se convirtió en nuestra aliada para mantener el dolor a raya, aunque lo dejaba somnoliento gran parte del día. Durante esos momentos de semi-inconsciencia, a veces murmuraba nombres, fechas, lugares, retazos de una vida que había decidido vivir lejos de nosotros. Me preguntaba cuántas alegrías habría conocido, cuántos amores habría tenido, cuántas personas lo habrían querido mientras yo crecía añorándolo. Una mañana encontré a Elena sentada junto a la cama de su abuelo, leyéndole fragmentos de un libro. Mi padre la escuchaba con los ojos entrecerrados, una pequeña sonrisa dibujada en sus labios agrietados. La estampa me provocó sentimientos contradictorios. Ternura al ver la bondad de mi hija, rabia porque mi padre disfrutaba en sus últimos días de un afecto que no se había molestado en cultivar, tristeza por todo lo que podría haber sido y no fue. Elena levantó la vista y me sonrió. El abuelo me estaba contando cómo eras de pequeña, dijo. Dice que eras valiente.
¿Valiente? Repetí incrédula cuando mi hija salió de la habitación. Mi padre asintió débilmente. Siempre fuiste la más valiente de mis hijos, la más fuerte. Cuando te veía, tan pequeña pero tan decidida, me sentía orgulloso y aterrado a partes iguales. Sus palabras me descolocaron por completo. Nunca había imaginado que me observara, que formara opiniones sobre mi carácter, que sintiera orgullo. Si tan orgulloso estabas, ¿por qué no te quedaste?, pregunté con la voz quebrada. Él cerró los ojos, como si el peso de la pregunta fuera demasiado para soportarlo. Porque era un cobarde. Aquella confesión abrió una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No era perdón, todavía no, pero por primera vez empecé a ver al hombre detrás del padre ausente. Un hombre con sus propios miedos, sus propias cicatrices, sus propias limitaciones. No justificaba su abandono, pero permitía entenderlo desde una nueva perspectiva. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi hijo Marcos habló de repente. ¿Por qué te fuiste de verdad? No esa excusa del miedo al compromiso, la verdad. Mi padre nos miró a todos, tragó saliva y comenzó a hablar. Crecí con un padre que me golpeaba cada vez que bebía demasiado, dijo con voz apenas audible. Mi madre nunca nos defendió, a mis hermanos y a mí. Juré que jamás sería como él, que nunca haría daño a mis hijos. Hizo una pausa, visiblemente afectado por los recuerdos. Un día, poco después de que nacieras tú, Carmen, perdí los estribos. El llanto constante, el agotamiento, las discusiones con tu madre. Levanté la mano sin pensar. No llegué a golpearos, pero el impulso estuvo ahí. Me aterroricé. Decidí que era mejor alejarme que convertirme en mi padre. El silencio que siguió a su confesión fue denso, casi tangible. Nadie sabía qué decir. Una parte de mí quería gritarle que esa no era una solución, que abandonarnos había sido otro tipo de violencia. Otra parte, sin embargo, empezaba a entender la complejidad de su decisión, equivocada, pero nacida de su propio trauma. Alberto, siempre conciliador, fue el primero en hablar. Hay muchas formas de romper el ciclo, Ramón. Alejarse no era la única opción. Mi padre asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé ahora. Ojalá lo hubiera sabido entonces. Esa noche, mientras mi padre dormía gracias a los sedantes, encontré a Lucía en el porche, fumando un cigarrillo. Nos habíamos visto poco durante aquellas semanas. Venía ocasionalmente a visitarlo, pero mantenía las distancias. ¿Te lo ha contado?, preguntó cuando me senté junto a ella. ¿Lo de su padre? Sí. Asintió lentamente. A mí me lo contó hace años. Por eso nunca pude odiarlo del todo, aunque a veces lo intenté por ti, por mis hermanos. Es difícil odiar a alguien cuando entiendes sus fantasmas. Sus palabras me acompañaron mientras regresaba al interior de la casa, donde mi padre luchaba contra sus últimos demonios, contra el tiempo que se le escapaba irreversiblemente. La salud de mi padre se deterioraba visiblemente cada día. Las sesiones de quimioterapia que aún recibía lo dejaban exhausto, apenas una sombra del hombre que ya era una sombra. Por las noches, cuando los dolores se intensificaban, me sentaba junto a su cama y le sujetaba la mano mientras la morfina hacía efecto. En esos momentos de intimidad forzada, a veces hablábamos, o más bien, él hablaba y yo escuchaba. Pequeñas confesiones, retazos de una vida que había transcurrido paralela a la mía. Una vida que podríamos haber compartido, pero que él decidió vivir en solitario. Estuve en tu graduación de enfermería, me confesó una noche, mientras le cambiaba la vía del suero. Lo miré sorprendida, incapaz de articular palabra. Me quedé al fondo del auditorio. Cuando dijeron tu nombre, cuando subiste al escenario, estaba tan orgulloso que pensé que el pecho me iba a estallar. Un recuerdo antiguo afloró a mi mente. La sensación extraña de estar siendo observada. Un rostro familiar que creí ver entre la multitud y que atribuí a mi imaginación.
¿Por qué no te acercaste?, pregunté con un nudo en la garganta. No me sentía con derecho, respondió simplemente. Tu madre estaba allí, con su nuevo marido, tus hermanos, tu novio de entonces. Todos habían estado a tu lado durante el camino. Yo solo habría sido un intruso. Sus palabras despertaron una rabia que creía olvidada. Todas las veces que lo había necesitado, las lágrimas derramadas en su ausencia, los cumpleaños vacíos, las navidades incompletas. Y ahora me decía que había estado cerca, observando desde las sombras, como un espectador de una vida en la que debería haber sido protagonista. Tú elegiste ser un intruso, respondí con amargura. Esa noche soñé con un cumpleaños lejano. Tenía 8 años y había pedido como regalo un perro. Mi madre, siempre pragmática, me explicó que no podíamos permitirnos una mascota, que apenas llegábamos a fin de mes con los 3 hijos y su trabajo de maestra. Pero yo, con la terquedad propia de la infancia, seguía esperando mi regalo. Cuando mi padre apareció ese día sin el cachorro prometido, el dolor fue insoportable. El próximo año, dijo, revolviendo mi pelo. No hubo próximo año. No hubo perro. Solo la primera gran decepción de muchas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, comenté ese recuerdo. Para mi sorpresa, mi padre asintió con tristeza. Lo recuerdo bien. Te había comprado un cachorro, un labrador color miel. Lo tenía en mi apartamento con todas sus cosas, collar, correa, cama, juguetes. Lo miré estupefacta. Tu madre me llamó la noche anterior. Me explicó que no podía mantener un perro, que trabajaba todo el día, que era una locura. Tenía razón, por supuesto. Así que lo regalé a un compañero de trabajo. Nunca te lo dije para no culparla. Las semanas pasaban y con ellas se instalaba en nuestra casa una extraña normalidad. Mi padre, cada vez más débil, pasaba la mayor parte del día en cama. Alberto había encontrado cierta paz con la situación y, sorprendentemente, pasaba ratos conversando con mi padre sobre política, fútbol o historia. Mis hijos alternaban entre la incomodidad inicial y una creciente curiosidad por conocer a este abuelo, que había sido un fantasma durante toda su vida. Elena le llevaba libros. Marcos, más reacio al principio, terminó mostrándole fotografías de sus viajes. Formábamos una imagen casi perfecta de reconciliación familiar. Casi. Porque dentro de mí seguía librándose una batalla entre el rencor y la compasión. Cada gesto amable hacia mi padre venía acompañado de un pensamiento amargo. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Cada vez que lo veía sonreír a mis hijos, me preguntaba por qué nunca sonrió así para mí. La pregunta que me perseguía desde niña seguía sin respuesta. ¿Qué hice para que no me quisiera lo suficiente como para quedarse? Es una pregunta terrible que ningún hijo debería tener que hacerse, y sin embargo, es la pregunta que marca a los hijos del abandono. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías en la sala, mi padre apareció apoyado en su andador. Se había empeñado en levantarse solo, algo que cada vez le costaba más. Quería mostrarte algo, dijo, tendiéndome un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita con una caligrafía infantil, mi caligrafía. Era una carta que había escrito para el Día del Padre cuando tenía 10 años. Una carta llena de amor y anhelo que nunca me había atrevido a enviar. La encontré entre las cosas de tu madre después del funeral. Nunca supe que existía hasta entonces. La carta era desgarradora en su sencillez. Hablaba de mis logros escolares, de cómo había aprendido a nadar, de lo mucho que esperaba que viniera a verme pronto. Terminaba con un «te quiero mucho aunque estés lejos». Leer esas palabras escritas por la niña que fui me partió el alma. Ese amor incondicional, esa esperanza ciega tan propia de la infancia, contrastaban dolorosamente con la adulta herida en que me había convertido. Habría venido corriendo si la hubiera recibido, murmuró mi padre con lágrimas en los ojos. No supe si creerle. Esa misma tarde recibimos una visita inesperada. Antonio, mi hermano mayor,
que vivía en Alemania desde hacía 15 años. Apenas manteníamos contacto, una llamada en Navidad, algún mensaje en cumpleaños. La enfermedad de nuestro padre no había sido suficiente para traerlo de vuelta hasta ahora. Cuando entró en la habitación donde nuestro padre reposaba, el silencio fue ensordecedor. Se miraron largamente, dos extraños unidos por la sangre y separados por el resentimiento. «Así que has vuelto para morir», dijo finalmente Antonio, con una frialdad que me heló la sangre. La visita de Antonio removió todas las heridas que empezaban a cicatrizar. A diferencia de mí, él no había encontrado ni un atisbo de perdón en su corazón. Durante la cena, mientras nuestro padre dormía, me confesó que solo había venido para asegurarse de que muriera, para ver con sus propios ojos el final del hombre que tanto daño nos había hecho. «No sé cómo puedes cuidarlo después de todo», me reprochó. «Porque es lo correcto», respondí sin convicción. La verdad era más compleja. Lo cuidaba porque necesitaba respuestas, porque buscaba un cierre que ni siquiera sabía si existía. Al día siguiente, Antonio entró en la habitación de nuestro padre mientras yo preparaba su medicación. Los observé desde el pasillo, temiendo lo peor. Mi hermano se sentó junto a la cama y, sin mediar palabra, sacó de su bolsillo una vieja navaja. «¿Recuerdas esto?», preguntó con voz trémula. Nuestro padre la miró largamente antes de asentir. «Me la regalaste cuando cumplí 12 años. Me dijiste que era hora de que aprendiera a ser un hombre». Antonio acarició el objeto gastado por el tiempo. «La he llevado conmigo toda mi vida. El único regalo que me hiciste». Esa navaja desencadenó una conversación que parecía suspendida en el tiempo por décadas. Antonio habló de la rabia, del abandono, de cómo había tenido que convertirse en el hombre de la casa siendo apenas un niño, de cómo esa responsabilidad prematura había marcado toda su vida, sus relaciones, sus miedos. Nuestro padre escuchaba en silencio, las lágrimas resbalando por sus mejillas hundidas. No intentó justificarse, no ofreció excusas. Simplemente asumió cada palabra como una verdad merecida. Al final solo dijo: «Lo siento, hijo. Lo siento tanto que me duele más que la enfermedad». Esa noche, mientras cenábamos los cuatro, mi padre demasiado débil para acompañarnos, Antonio me mostró unas fotos antiguas que había traído consigo. En una de ellas aparecíamos los 3 hermanos, pequeños aún, junto a nuestro padre en una playa. Él sostenía a Miguel, el menor, en brazos. Yo, de unos 6 años, le agarraba la mano mirándole con adoración. Antonio, apartado ligeramente, ya mostraba en su rostro infantil la distancia emocional que mantendría toda la vida. «Fue el último verano que pasamos juntos como familia», explicó mi hermano. «Después de esto, se fue definitivamente. La fotografía despertó en mí recuerdos que creía olvidados. El calor de la arena bajo los pies, el sabor salado del aire, la sensación de seguridad al sostener la mano de mi padre. Un día perfecto grabado en mi memoria como uno de los pocos momentos felices compartidos. ¿Sabes? Durante años pensé que si hubiéramos sido mejores hijos, se habría quedado», confesé a mi hermano. «Que si no hubiéramos llorado tanto, si hubiéramos sido más obedientes, más cariñosos, más algo, nos habría querido lo suficiente». Antonio apretó mi mano sobre la mesa. «No fue culpa nuestra, Carmen. Nunca lo fue. Antes de acostarnos, fui a comprobar cómo se encontraba mi padre. Estaba despierto, mirando por la ventana la noche estrellada. Antonio me odia», dijo, sin apartar la vista del cielo. «Y tiene todo el derecho». Me senté en el borde de la cama, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. «No te odia», respondí tras un largo silencio. «Solo odia lo que hiciste, o más bien lo que no hiciste». Él asintió lentamente. «¿Y tú, Carmen? ¿Tú me odias?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros. No tenía una respuesta clara. No era odio lo que sentía, pero tampoco era amor. Era algo más complejo.
un sentimiento sin nombre para una relación que nunca había tenido la oportunidad de ser. No te odio, respondí finalmente, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Pero tampoco puedo decir que te quiero. No te conozco lo suficiente para eso. Mi padre cerró los ojos, asimilando el golpe de mi honestidad. Cuando volvió a mirarme, había una determinación nueva en su mirada febril. Entonces déjame contarte quién soy, quién fui, antes de que sea demasiado tarde. Así comenzaron nuestras conversaciones nocturnas. Cada noche, mientras le administraba la última dosis de morfina, me relataba fragmentos de su vida. Su infancia con un padre alcohólico, sus sueños truncados, sus miedos, sus arrepentimientos. Antonio se marchó 3 días después, incapaz de soportar la atmósfera de reconciliación que empezaba a formarse en la casa. Antes de irse, me abrazó con fuerza. «No te dejes engañar», me susurró al oído. «Los moribundos siempre buscan absolución». Sus palabras me persiguieron durante días. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba mi padre simplemente buscando morir en paz? ¿Liberarse de su culpa usando mi compasión? La duda se instaló en mi mente como una astilla dolorosa que no podía extraer. Cada confesión, cada gesto de arrepentimiento, lo examinaba bajo esta nueva luz sospechosa. «Hay algo que nunca te he contado sobre tu madre», dijo mi padre una noche, mientras contemplábamos juntos la lluvia golpear contra la ventana. Su voz sonaba especialmente débil, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. Cuando nació Miguel, tuvimos una discusión terrible. Yo quería que dejara de trabajar, que se quedara en casa cuidando de vosotros. Ella se negó. Dijo que había estudiado demasiado, sacrificado demasiado para convertirse solo en madre y esposa. Me enfurecí. Le dije cosas imperdonables. La llamé egoísta, mala madre. La amenacé con irme. Hizo una pausa, agotado por el esfuerzo de hablar. Le ofrecí agua, que bebió con dificultad. Tu madre me miró a los ojos y me dijo: «Si te vas, Ramón, no vuelvas nunca». Era un ultimátum, pero también una profecía. Cuando finalmente me fui, 2 semanas después, supe que tenía razón. No había vuelta atrás. Mi orgullo no me permitía reconocer que me había equivocado, que ella tenía derecho a ser más que solo vuestra madre. Con el tiempo, ese orgullo se convirtió en vergüenza, y la vergüenza en ausencia permanente. Esa revelación cambió algo en mi forma de ver nuestra historia familiar. Durante toda mi vida, había construido un relato donde mi madre era la víctima perfecta y mi padre el villano que nos abandonó. Ahora empezaba a vislumbrar los matices, las zonas grises, las pequeñas tragedias cotidianas que van erosionando un matrimonio hasta destruirlo. No justificaba su abandono, pero comenzaba a entender que la historia que me habían contado, que yo misma me había contado, estaba incompleta. Como adulta, como mujer casada durante décadas, sabía que ninguna relación es tan simple como parece desde fuera. El tiempo se agotaba. Los médicos habían pronosticado 3 meses, pero apenas llevábamos 6 semanas, y mi padre se apagaba visiblemente día tras día. Había perdido tanto peso que su rostro parecía una calavera cubierta por una fina capa de piel amarillenta. Ya no podía levantarse de la cama sin ayuda, y los analgésicos cada vez resultaban menos efectivos contra el dolor. Sin embargo, su mente permanecía lúcida, como si se aferrara a la conciencia con la misma tenacidad con la que en otro tiempo se había aferrado a su libertad. Una mañana, mientras le cambiaba las sábanas, me pidió algo inesperado. «Quiero hacer una videoconferencia con Miguel». Mi hermano menor vivía en Australia desde hacía una década. A diferencia de Antonio y de mí, él nunca había mostrado rencor hacia nuestro padre. Demasiado pequeño cuando se fue, apenas lo recordaba. Para él, nuestro padre siempre había sido más una ausencia que una persona real. «No sé si es buena idea», respondí dubitativa. «Hace años que no habláis». Mi padre me miró con una mezcla de súplica y determinación.
Por eso mismo, no quiero irme sin haberlo intentado. La llamada fue breve y tensa. Miguel, sorprendido por la petición, se mostró cordial pero distante. Observó a nuestro padre a través de la pantalla con una expresión insondable, como quien contempla un paisaje extraño al que no sabe cómo reaccionar. «Te pareces mucho a tu abuelo», dijo nuestro padre con voz quebrada. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Miguel no tenía recuerdos propios, no compartía nuestra historia de abandono ni nuestro dolor. Para él, este hombre moribundo era poco más que un extraño con quien compartía genes. «Espero que estés en paz», respondió finalmente, antes de despedirse con una formalidad que resultaba más dolorosa que cualquier recriminación. Esa noche, tras acostar a mi padre, me encontré a Alberto esperándome en la cocina con una taza de té. «Deberías descansar», me dijo con preocupación. «Llevas semanas sin dormir bien». Era cierto. El cuidado constante, la tensión emocional, las conversaciones nocturnas estaban pasando factura a mi salud. Pero había algo más que el simple agotamiento físico. Cada revelación, cada nueva pieza del rompecabezas que era mi padre, me obligaba a reexaminar mi propia vida, las decisiones que había tomado, las relaciones que había construido. «No puedo descansar», respondí, «no hasta que entienda qué significó realmente su abandono en quien soy». Esa búsqueda de comprensión me llevó a revisar viejos álbumes familiares. En ellos encontré algo que nunca había notado antes, lo mucho que me parecía a mi padre, no solo físicamente, con nuestros mismos ojos oscuros y ese pliegue característico en la sonrisa, sino en gestos, en actitudes. Como él, yo también tendía a mantener cierta distancia emocional, a observar más que a participar. Como él, me costaba expresar mis sentimientos, pedir ayuda, mostrar vulnerabilidad. ¿Cuánto de mi padre vivía en mí a pesar de su ausencia? O quizás debido a ella. «Te traje algo», me dijo mi padre a la mañana siguiente. Con manos temblorosas, me tendió una pequeña caja de madera. Dentro encontré un brazalete de plata con pequeñas piedras azules. «Era de tu abuela», explicó. «Mi madre me lo dio antes de morir, para que lo entregara a mi hija. Lo he guardado todos estos años». Lo miré estupefacta, incapaz de articular palabra. Durante toda mi vida había asumido que mi padre se había olvidado completamente de nosotros, que habíamos sido borrados de su existencia como se borra un error en un cuaderno. Y sin embargo, allí estaba esa joya, esa conexión con una abuela que nunca conocí, esperando pacientemente a ser entregada. Mientras contemplaba el brazalete, una revelación me golpeó con fuerza. Mi padre nunca nos había olvidado. Su ausencia no significaba indiferencia. Nos había llevado consigo a su manera, torpe e insuficiente. En esa comprensión tardía había tanto consuelo como dolor. «¿Por qué no volviste?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque cada año que pasaba hacía más difícil el regreso», respondió con una honestidad brutal. «Cada cumpleaños perdido, cada Navidad ausente, cada logro que no presencié, construía un muro más alto entre nosotros, hasta que pareció imposible de escalar. Esa tarde, mientras mi padre dormía, tomé una decisión. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que guardaba desde hacía años. Contenía todas las tarjetas, postales y breves notas que mi padre me había enviado esporádicamente a lo largo de las décadas. Mensajes breves, impersonales, que nunca habían sido suficientes, pero que por alguna razón nunca había podido tirar. Junto a esta correspondencia fragmentada, coloqué el brazalete y la foto de la playa que Antonio había traído. Pequeños retazos de lo que podría haber sido una relación padre-hija. Era poco, terriblemente poco, pero era todo lo que teníamos. «No te pido que me perdones», dijo mi padre cuando le mostré la carpeta. «Solo quiero que sepas que, a mi manera, siempre estuve pendiente de ti, de vosotros». Sus palabras, que semanas antes habrían despertado mi ira, ahora las recibía con una extraña calma.
El tiempo se nos acababa, y con él la oportunidad de cerrar heridas, de entender, quizás incluso de perdonar. No sé si puedo perdonarte, confesé, pero estoy dispuesta a intentar entenderte. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Es más de lo que merezco, respondió con voz apenas audible. La madrugada siguiente, el pitido insistente de la máquina de oxígeno me despertó. Corrí a la habitación de mi padre y lo encontré con la respiración entrecortada, los ojos fijos en el techo. El momento que habíamos estado esperando finalmente había llegado. Le tomé la mano, sorprendida por lo fría que estaba ya. «Estoy aquí», susurré, como tantas veces él no había estado para mí. Sus ojos me buscaron en la penumbra. «Carmen», murmuró con esfuerzo, «perdóname». La palabra quedó suspendida entre nosotros, una súplica final, una petición imposible. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras sentía cómo la vida se escapaba entre mis dedos. «No puedo», respondí con absoluta honestidad. «No puedo perdonarte todo, no todavía, pero te perdono lo suficiente para dejarte ir en paz». Una expresión de comprensión y aceptación cruzó su rostro. Apretó débilmente mi mano, un último gesto de conexión. «Es suficiente», susurró, y luego, tras una pausa, «Gracias por estar aquí al final». Asentí en silencio, incapaz de hablar. Poco después, su respiración se volvió más lenta, más superficial, hasta que finalmente se detuvo. Ramón Mendoza, mi padre, el hombre que nunca supe cómo querer, había partido, y con él la posibilidad de una reconciliación completa, dejando en su lugar un perdón imperfecto pero sincero. El funeral fue sencillo, como él mismo había pedido en sus últimas semanas. Apenas una docena de personas reunidas en el pequeño cementerio de Valdepeñas, donde descansaba ya mi madre. Antonio no asistió. Envió un escueto mensaje disculpándose. Miguel, sorprendentemente, hizo el largo viaje desde Australia. «No vengo por él», me aclaró cuando lo recogí en el aeropuerto. «Vengo por ti». Mientras el ataúd descendía a la tierra, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por el fin de su sufrimiento, tristeza por lo que nunca fue, paz incompleta por lo que alcanzamos a construir en esos últimos días. Después de la ceremonia, mientras los pocos asistentes se dispersaban bajo la llovizna ligera, una mujer de unos 70 años se me acercó. «Soy Pilar», se presentó. «Fui amiga de tu padre durante muchos años». La miré con curiosidad. Nunca antes la había visto. «Él hablaba mucho de ti», continuó con una sonrisa triste. «Guardaba todos tus logros en una caja. Cada vez que salías en el periódico local por algún reconocimiento en el hospital, recortaba la noticia. Estaba muy orgulloso, aunque nunca supo cómo demostrarlo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Otra pieza del rompecabezas que fue mi padre. Esa noche, reunidos en casa con Miguel y Elena, Marcos había tenido que regresar a Barcelona por trabajo, revisamos los pocos efectos personales que había dejado mi padre. Entre ellos, encontramos la caja que había mencionado Pilar. Era de metal, de las que antiguamente contenían galletas, ahora oxidada en los bordes. Dentro, cuidadosamente ordenados, había recortes de periódico, mi graduación, un reconocimiento del hospital donde trabajaba, incluso el anuncio del nacimiento de mis hijos. También guardaba fotos nuestras que no sabíamos cómo había conseguido, algunas tomadas claramente desde lejos, como un observador invisible de nuestras vidas. «¿Qué clase de hombre hace esto?», preguntó Miguel, visiblemente afectado. «¿Qué clase de hombre sigue de lejos la vida de sus hijos, pero es incapaz de formar parte de ella?» No tenía respuesta, o quizás sí, tras semanas escuchando las confesiones de un moribundo, un hombre roto, marcado por su propia infancia traumática, paralizado por el miedo a repetir patrones. Demasiado cobarde para enfrentar su fracaso, demasiado orgulloso para pedir perdón a tiempo. Un hombre como tantos otros, atrapado entre lo que debería haber hecho
y lo que fue capaz de hacer. También encontramos su testamento, sorprendentemente actualizado apenas un mes antes de caer enfermo. Nos había dejado a los 3 hermanos, a partes iguales, un pequeño apartamento en Valencia y una cuenta de ahorros modesta. Es la herencia de vuestros abuelos, explicaba en una carta adjunta. Nunca la utilicé porque siempre la consideré vuestra. Siento no haber sido el padre que merecíais, pero al menos quiero asegurarme de que tenéis lo que os corresponde por derecho. La carta continuaba con unas líneas personalizadas para cada uno. Las mías decían simplemente: Carmen, gracias por permitirme morir acompañado. Era más de lo que merecía. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de trámites, papeleos y decisiones prácticas. Miguel regresó a Australia prometiendo mantenerse más en contacto. Antonio, tras enterarse del testamento, llamó para disculparse por su ausencia en el funeral. No podía estar allí, confesó. Todavía no estoy listo para cerrar esa herida. Lo entendí perfectamente. Cada uno de nosotros procesaba el abandono y la pérdida a su manera, a su propio ritmo. No había un camino correcto para sanar, solo el camino que cada uno era capaz de recorrer. Una semana después del funeral, Alberto me encontró en el jardín, contemplando un atardecer particularmente hermoso. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose a mi lado. Era una pregunta compleja, casi imposible de responder. ¿Cómo me sentía tras perder a un padre que en realidad nunca había tenido del todo? Tras cuidar a un moribundo que, en cierto modo, era un desconocido con mi misma sangre, tras descubrir que la narrativa que había construido sobre mi vida tenía grietas y matices que nunca había considerado. No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que empiezo a encontrar cierta paz. Esa paz llegó lentamente, como la marea que sube imperceptiblemente hasta cubrir la orilla. Regresé al trabajo en el hospital, retomé mis rutinas, volví a ser la enfermera eficiente, la madre atenta, la esposa leal. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las conversaciones con mi padre moribundo habían despertado preguntas sobre mis propias decisiones vitales, sobre los patrones que, sin darme cuenta, había reproducido. Como él, yo también mantenía cierta distancia emocional con quienes me rodeaban. Como él, me costaba expresar mis sentimientos más profundos, incluso a Alberto después de 30 años juntos. Una tarde, mientras ordenaba la habitación que había ocupado mi padre, encontré una nota doblada bajo la cama. Estaba escrita con su letra temblorosa de los últimos días. Querida Carmen, comenzaba, si estás leyendo esto ya no estoy. Hay algo más que quiero decirte, pero no encuentro el valor para hacerlo cara a cara. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber que no me hubiera confesado ya? Seguí leyendo con ansiedad creciente. Siempre supe que eras la más fuerte de mis hijos. Por eso me alejé más de ti. Sabía que sobrevivirías, que prosperarías a pesar de mí. Las palabras me golpearon como una bofetada. Una nueva revelación, quizás la más dolorosa. Mi fortaleza, esa cualidad de la que siempre me había enorgullecido, había sido percibida por mi padre como una razón para abandonarme, porque no me consideraba vulnerable, porque confiaba en mi capacidad para salir adelante, se había permitido dejarme. Era una lógica retorcida, casi absurda, pero también profundamente humana. Seguí leyendo. No era justo, lo sé ahora. Todos los niños necesitan a sus padres, incluso los fuertes, especialmente los fuertes. Lo siento, Carmen, lo siento tanto. Esa nota cambió algo fundamental en mi comprensión de mí misma. Durante toda mi vida, había construido mi identidad alrededor de esa fortaleza, de esa capacidad para sobrevivir al abandono, para no necesitar a nadie. Me había convertido en una mujer autosuficiente que raramente pedía ayuda, que rara vez mostraba debilidad. Y esa misma fortaleza que me había protegido se había convertido también en una barrera que me separaba de los demás, incluso de mi propia familia. ¿Cuántas veces había rechazado el consuelo de Alberto?
¿Cuántas veces había ocultado mis lágrimas de mis hijos? Aquella noche, sentada en el porche bajo las estrellas, tuve una epifanía. El verdadero legado de mi padre no era el apartamento en Valencia ni la cuenta de ahorros. Era la lección encarnada en su vida y su muerte. El peligro de dejar que el miedo dirija nuestras decisiones, de permitir que el pasado determine nuestro futuro, de creer que podemos atravesar la vida sin necesitar a los demás. Era un legado a la inversa, una lección sobre lo que no debía hacer, sobre los errores que no quería repetir. Y, paradójicamente, ese era el regalo más valioso que podía haberme dejado. La primavera siguiente viajé sola a Valencia para ver el apartamento que nos había dejado mi padre. Era un lugar pequeño pero luminoso, con vistas al mar. Mientras recorría las habitaciones vacías, imaginé a mis abuelos viviendo allí, a mi padre creciendo entre esas paredes. Pensé en todas las vidas que habían transcurrido antes de la mía, en las decisiones que habían tomado, en cómo esas elecciones, para bien o para mal, habían configurado mi propia existencia. Nos gusta pensar que somos completamente libres, que escribimos nuestra historia desde cero, pero la verdad es que todos somos, en parte, continuación de historias que comenzaron mucho antes que nosotros. De regreso a casa, algo había cambiado en mí. Esa noche, mientras Alberto dormía, le desperté suavemente. «Necesito decirte algo», susurré. Y entonces, por primera vez en décadas, le hablé de mis miedos más profundos, de cómo temía no ser suficiente, de cómo el abandono de mi padre había dejado una herida que nunca terminaba de cicatrizar, de cómo a veces me sentía tan sola, incluso rodeada de mi familia. Las palabras salían atropelladamente, mezcladas con lágrimas que había contenido demasiado tiempo. Alberto me escuchó en silencio, sosteniéndome en sus brazos, permitiéndome finalmente ser vulnerable. Los meses siguientes fueron de transformación, lenta, sutil pero profunda. Empecé a expresar mis emociones con más libertad, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a mostrarme tal como era, con mis fortalezas y mis debilidades. La relación con mis hijos adquirió nuevos matices. Ya no era solo la madre fuerte y autosuficiente, sino también un ser humano con sus propias luchas. Incluso mi trabajo como enfermera cambió. Seguía siendo eficiente, pero ahora también me permitía empatizar más profundamente con mis pacientes, especialmente con los ancianos solos, en quienes a veces veía reflejado a mi padre. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde la muerte de mi padre. No puedo decir que lo haya perdonado completamente. Hay heridas que nunca sanan del todo. Pero he llegado a entenderlo, a verlo no como el villano de mi historia, sino como un hombre imperfecto que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Su mayor regalo fue, irónicamente, mostrarme lo que no quería ser, el tipo de muros que no quería construir a mi alrededor. No pude tener al padre que merecía, pero gracias a él he aprendido a ser la persona que quiero ser, valiente no solo en la fortaleza, sino también en la vulnerabilidad. Y quizás, después de todo, esa es la mejor forma de honrar su memoria. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.